Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito, dramas y mucho pero mucho amor de telenovela. CU Superíndice 3 Moestu, N el dúa de hoy. Espero que es tu copyright N de maravilla, con cafecito en mano y listos para sumergirse en el mundo de la pasión Superíndice 3 N turca que tanto nos encanta. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, un análisis profundo de la pareja del momento, la pareja que nos tiene suspirando y comentando en cada escena, la pareja que ha conquistado nuestros corazones Mert Ramazan Demir y Afra Sarau Párrafo Oilu, el amor nacido en el set de Yaliu con Dieres Isan. Mis amores, hoy vamos a desmenuzar su kuumika, su relación superíndice 3N dentro y fuera de la pantalla, y por supuesto, los rumores, chismes y secretos que giran en torno a esta pareja explosiva. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de todo el contenido jugoso que les tengo preparado. Recuerden que AQ siempre encontraru en las últimas noticias, los mejores análisis y sobre todo, mucho cariño más menos o para todos ustedes. Ahora a lo que vinimos. Mert y Afra, ¿qué copyright podemos decir de ellos? Desde el primer capítulo de Yaliu con Dieres Isan, la chispa entre ellos fue innegable. La tensión superíndice 3N, las miradas, las sonrisas CU superíndice 3 cómplices, todo gritaba amor. Y no me dejaron mentir, porque todos los que hemos visto la serie hemos sentido esa electricidad en el aire cada vez que Ferit y Seyran, sus personajes, compartúan una escena. Era palpable casi como si pudiu copyright Ramos extender la mano y tocar la energía que flua entre ellos. Sus miradas se prolongaban muy de lo necesario, sus gestos, aunque a veces sutiles, revelaban una conexión superíndice 3N profunda, y sus diálogos, incluso en los momentos muy tensos, estaban cargados de una intensidad que no podía ser simplemente actuada. Pero aquí viene lo interesante, esta kuumika se limitaba a la pantalla, o realmente había algo muy La respuesta, mis amigos, es un rotundo su. Después copyright ese de meses de rumores, de fotos filtradas, de avistamientos sospechosos, finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos, Mert y Afra son pareja en la vida real. La especulación superíndice 3N ha alcanzado niveles estratosféricos copyright ricos. Cada entrevista que daban, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, era analizada con lupa en busca de pistas, de indicios que confirmaran o desmintieran lo que ya era un secreto a voces. Los fans detectives de corazones rotos y pasiones nacientes, tejieron teorías, recopilaron pruebas y compartieron sus hallazgos en foros y redes sociales, creando una comunidad unida por la esperanza de que el amor que veían en pantalla se extendiera a la vida real. La noticia, como era de esperarse, causó superíndice 3 furor en las redes sociales. Los fans estallaron de alegría inundando las plataformas con mensajes de felicitaciones, muestras de cariño más menos y, por supuesto, memes divertidísimos. Y es que Q Copyright N no ama una historia de amor que trasciende la ficción superíndice 3N. El hashtag #Afran fue tendencia mundial en cuestión superíndice 3N de minutos, y las fotos de la pareja se viralizaron a una velocidad asombrosa. Desde collages con sus mejores momentos en la serie hasta vídeos recopilatorios de sus interacciones fuera de CU Maras, los fans expresaron su felicidad y su apoyo incondicional a la pareja. Incluso algunos creativos compusieron canciones y poemas dedicados a su amor, celebrando la magia de un romance que parecua sacado de un cuento de hadas. Pero CU superíndice 3 fue que esta relación superíndice 3N pasó superíndice 3 de ser una simple amistad a algo profundo. Bueno, aquí es donde empezamos a especular, a analizar cada detalle, cada entrevista, cada publicación superíndice 3N en redes sociales. Es como armar un rompecabezas, mis amores, donde cada pieza, por pequeño más menos a que sea, nos da una pista sobre CU superíndice 3 surgió superíndice 3 este amor. Se dice que desde el principio Mert y Afra congeniaron muy bien. Compartían el mismo sentido del humor, la misma pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N y sobre todo, una gran admiración superíndice 3N mutua. Pasaban horas ensayando juntos, hablando de sus personajes, creando esa conexión superíndice 3N tan especial que luego veruamos reflejada en la pantalla. Se complementaban a la perfección superíndice 3N, cada uno aportando su talento y su visión superíndice 3N para dar vida a Ferit y Seyran. Durante los ensayos se animaban mutuamente, se daban consejos y se apoyaban en los momentos difíciles.
Fuera del set compartuan risas, confidencias y su más menos os, construyendo una amistad su superíndice 3 lida que sen tu superíndice 3 las bases para algo profundo. Además el ambiente de trabajo era muy propicio para el romance. Estaban grabando en un lugar paradisuaco, rodeados de paisajes hermosos, con largas jornadas de trabajo que les permitúan pasar mucho tiempo juntos. Y como dicen por ahí, la convivencia hace el cariu más menos o imaginen, mis amores, despertar cada día con la belleza del paisaje turco como telu superíndice 3n de fondo, compartir largas horas de trabajo con alguien que te hace reír y te inspira, y luego disfrutar de las noches estrelladas bajo el cielo de Estambul. Era el escenario perfecto para que floreciera el amor. Las largas jornadas de grabación superíndice 3n, aunque agotadoras, les permitieron conocerse a fondo, descubrir sus virtudes y sus defectos, y construir una relación superíndice 3n basada en la confianza y el respeto mutuo. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. También copyright n hubo momentos difíciles, obstáculos que superar. Recordemos que ambos ya tenían relaciones anteriores cuando empezaron a grabar Yaliu con Diere Sisan. Esto sin duda generó superíndice 3 mucha controversia y rumores. El escrutinio público era implacable. Cada paso que daban era analizado y comentado, y los medios de comunicación superíndice 3n no dudaban en alimentar los rumores y las especulaciones. La presión superíndice 3n era enorme y ambos tuvieron que lidiar con ella mientras intentaban navegar por sus propias emociones y decisiones personales. Afra por su parte terminó superíndice 3 su relación superíndice 3n con su novio de mucho tiempo, mientras que Mert también copyright n se separó superíndice 3 de su pareja. Esto obviamente alimentó superíndice 3 a UNMU, las especulaciones sobre un posible romance entre ellos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y opiniones, y los fans no dudaron en tomar partido, defendiendo a sus ídolos y criticando las decisiones que consideraban equivocadas. Fue un periodo de mucha incertidumbre y tensión superíndice 3n, tanto para la pareja como para sus seguidores. Pero ¿qué copyright podemos decir de su relación superíndice 3n actual? A pesar de que son muy reservados con su vida privada, algunas fotos y vídeos filtrados nos han dado una idea de seu superíndice 3 moes su dúa a dúa juntos. Respetan mucho su intimidad y se esfuerzan por mantener su relación superíndice 3n alejada del foco medio tico. Sin embargo, algunas veces es inevitable que las maras los capturen juntos, y esas genes son suficientes para confirmar que su amor es real y que muy felices juntos. Se les ha visto disfrutando de cenas románticas, paseando por las calles de Estambul, e incluso viajando juntos a otros países. Se nota que muy enamorados y que se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales. Cada vez que se les ve juntos, irradian felicidad y complicidad. Se toman de la mano, se abrazan y se miran con una ternura que derrite hasta el corazón superíndice 3n ese fluo. Es evidente que su amor va mur ese ayud de la pantalla, y que han encontrado en el otro a su compau más menos hero de vida. Además sus compau más menos heros de reparto han hablado maravillas de su relación superíndice 3n. Han dicho que son muy divertidos, que siempre bromeando y que se complementan muy bien. Incluso algunos han confesado que les encanta trabajar con ellos porque crean un ambiente muy positivo en el set. Su buena energía se contagia a todo el equipo, y hacen que las largas jornadas de trabajo sean llevaderas y divertidas. Son profesionales, responsables y siempre dispuestos a ayudar a sus compau más menos heros. Su actitud positiva y su buen humor hacen que sea un placer trabajar con ellos. ¿Pero qué copyright le depara el futuro a esta pareja? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que podemos decir es que tienen un gran potencial. Son superíndice 3 venes, talentosos, exitosos y sobre todo, se aman. Tienen todo a su favor para construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera, basada en el amor, el respeto y la admiración superíndice 3n mutua. Sin embargo, también copyright n es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo son muy complicadas. Constantemente expuestos a la opinión superíndice 3n pública, a la presión superíndice 3n de los medios y a la tentación superíndice 3n de la fama. La vida de un actor es muy exigente y requiere mucho sacrificio y dedicación superíndice 3n. Es difícil mantener una relación superíndice 3n estable cuando se constantemente viajando, trabajando largas horas y lidiando con el escrutinio público.
Por eso es fundamental que mantengan los pies en la tierra, que se apoyen mutuamente y que no permitan que nada ni nadie interfiera en su relación superíndice 3n. Si lo logran, estoy segura de que su amor podrá superar cualquier obstáculo. Necesitan mantener la comunicación superíndice 3n abierta y honesta, ser comprensivos y pacientes, y recordar siempre por qué copyright se enamoraron el uno del otro. Si logran mantener viva la llama del amor, su relación superíndice 3n podrá florecer y superar cualquier desafío que se les presente. Y ahora hablemos un poco de la serie, Yali U con diéresis-an. El U con diéresis copyright cito de la serie es innegable. Ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, gracias a su trama atrapante, sus personajes carismáticos y por supuesto, a la química inigualable entre Mert y Afra. La serie ha roto RU copyright codes de audiencia en Turquía y en otros países, y ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Su historia ha conectado con el público, y ha logrado mantenerlo enganchado capítulo tras capítulo. La serie narra la historia de Ferit, un joven mujeriego y rebelde, que es obligado por su abuelo a casarse con Seyran, una joven inteligente y ambiciosa, que sueña más menos con estudiar en la universidad. Es un choque de mundos, un encuentro entre dos personas muy diferentes que se ven obligadas a convivir y a construir una relación superíndice 3n. Al principio su relación superíndice 3n es muy conflictiva, ya que ambos tienen personalidades muy diferentes y no enamorados. Sin embargo, con el tiempo empiezan a conocerse mejor, a comprenderse y a enamorarse el uno del otro. Su relación superíndice 3n evoluciona lentamente pasando por momentos de tensión superíndice 3n, de conflicto y de reconciliación superíndice 3n. A medida que se conocen mejor, descubren que tienen mucho en común y que pueden complementarse mutuamente. Pero su amor no será fácil, ya que tendrán que enfrentarse a muchos obstáculos, como los celos, las intrigas familiares y las ambiciones personales. Su familia, sus amigos y sus enemigos tratarán de separarlos, pero su amor será ese fuerte que cualquier adversidad. A pesar de todo, su amor será ese fuerte que cualquier adversidad. Y aquí es donde la química entre Mert y Afra juega un papel fundamental. Su interpretación superíndice 3n es tan natural y creíble que nos hace sentir que estamos viendo una historia real. Nos reímos con ellos, lloramos con ellos y sufrimos con ellos. Logran transmitir las emociones de sus personajes de una manera tan autocopyright-tica que nos hace conectar con ellos a un nivel muy profundo. Gracias a ellos, Yali U con diéresis-apkin se ha convertido en una de las series turcas exitosas de los últimos tiempos. Y no me extraña más menos a que sigan cosechando U con diéresis copyright-citos en el futuro. La serie tiene todos los ingredientes para seguir triunfando, una buena historia, unos personajes carismáticos y una química inigualable entre sus protagonistas. Ahora bien, para ir cerrando este chismecito, recapitulando un poco, hablamos de la relación superíndice 3n de Mert y Afra, un amor nacido en el set de Yali U con diéresis-apkin. Vimos CU superíndice 3 su química en la pantalla se trasladó superíndice 3 a la vida real, convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas del momento. Analizamos los rumores, las confirmaciones y los detalles de su relación superíndice 3n, así como el impacto que han tenido en el U con diéresis copyright-cito de la serie. Es una historia de amor que nos inspira, que nos hace creer en la magia del destino y que nos demuestra que a veces, los sueños más menos se hacen realidad. En definitiva, Mert y Afra son una pareja que nos inspira, que nos hace creer en el amor y que nos demuestra que a veces, la ficción superíndice 3n puede convertirse en realidad. Son un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares inesperados, y que puede superar cualquier obstáculo. Su historia nos enseña más menos a que el amor verdadero existe, y que vale la pena luchar por él. Muchísimas gracias por acompañarme más menos arme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que les gusta mi contenido. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando vídeos interesantes y entretenidos para ustedes. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de la relación superíndice 3n de Mert y Afra? ¿Les gusta Yali U con diéresis-apkin? ¿Creen que su amor durará para siempre? Quiero saberlo todo. No se queden callados y du copyright genme sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas.
Y por supuesto, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo con mu ese chismecito, mu ese dramas y mucho pero mucho amor de telenovela. Los quiero mucho. Bye bye.